Hola, soy Sebastián, estudiante de Psicología en modalidad Advanced, y hoy vamos a conversar sobre el estrés. El estrés es un mecanismo de supervivencia, es algo natural de los seres vivos. Nos permite atacar o huir frente a alguna amenaza. Desde este punto de vista, pareciera que el estrés no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero cuando el estrés supera ciertos niveles, llegamos a un nivel mucho más alto, obviamente nos estamos enfrentando a un problema. El estrés es una reacción que experimenta una persona cuando percibe que la cantidad de problemas y requerimientos o demandas supera los recursos que éste tiene. ¿Qué quiere decir? Cuando nos enfrentamos a una amenaza y nos damos cuenta que nuestros recursos internos, como el tiempo, la energía, nuestros conocimientos, nuestras habilidades no son lo suficiente para poder enfrentarnos, y empezamos a tener esa sensación de pérdida de control. Y es cuando aquí ocurre y se empieza a manifestar lo que es el estrés. Imaginémonos ahora la época prehistórica con todos sus peligros. En esta situación, el estrés es algo necesario para garantizar nuestra supervivencia, ya que, como habíamos dicho, el estrés nos prepara para poder atacar o huir. Pero ya no estamos en esa época, no tenemos un parque jurásico en el patio de nuestras casas. Sin embargo, el mecanismo aún sigue ahí. Quizás no estamos rodeados de criaturas que nos quieran cazar, pero sí estamos rodeados de situaciones que pueden significar una amenaza. Por ejemplo, estar atrapado en un taco que podría verse o compararse con una manada de dinosaurios persiguiéndonos. Nuestros jefes son unos tigres dientes de sable que nos quieren comer, o nuestros compañeros podrían ser un mamut que nos quiere aplastar. Clínicamente hablando, hay dos tipos de estrés: el eustrés o el estrés bueno, y el distrés, que sería el estrés malo. El eustrés a niveles aceptables te va a motivar, nos va a activar, va a producir una serie de hormonas como la adrenalina que nos van a llamar y poner en acción. En cambio, el distrés es el que nos enferma, el que nos lo percibimos como algo aplastante y que en muchos casos nos genera una ansiedad que no podemos controlar o nos puede incluso llevar a crisis de pánico o a una depresión. Entonces, ¿el estrés es bueno o malo? Pues va a depender del estrés que estemos sintiendo. El estrés que nos esté echando para adelante es un estrés bueno, y el que nos tira hacia abajo y nos daña es el estrés malo. Normalmente lidiamos con el estrés en tres fases. La primera fase es la fase de alarma, es donde nosotros reaccionamos inicialmente contra la amenaza. En segundo lugar está la fase de resistencia. Aquí nos adaptamos a la situación y nos enfrentamos al problema. Esto, eso sí, hace consumir recursos mentales, emocionales, físicos, y al final nos encontramos en la tercera etapa, que es el agotamiento, cuando ya no nos quedan recursos disponibles. Nos sentimos agotados y nuestras capacidades dejan de funcionar con normalidad. Cuando te enfrentas a una situación, automáticamente nosotros hacemos dos juicios. Uno primero para ver si en verdad la situación es una amenaza para nosotros, para nuestros tiempos, nuestra reputación, nuestra seguridad, y también analizamos en el fondo los recursos que tenemos. Nuestro tiempo, nuestra energía, los conocimientos, nuestras capacidades, nuestras fuerzas. Y de este punto dependerá si vamos a afrontar la situación, y si nuestros recursos son insuficientes, el estrés aparecerá con mayor intensidad. ¿Cuáles son los efectos del estrés? Bueno, como se trata de una acción donde nosotros atacamos o huimos, nuestros sentidos se ponen hiperalerta. Claro, en una situación de vida o muerte es sumamente útil, pero en lo cotidiano, si estamos tan hiperalerta, ante la más mínima provocación reaccionamos. Y al estar hiperalerta no nos permite descansar y no logramos un sueño profundo. No se producen las sustancias tan importantes como la mielina, o sustancias que nos permiten mantener nuestro peso a niveles normales. También se empiezan a olvidar ciertas cosas, porque recuerden, cuando dormimos es donde nosotros procesamos la información. Otro elemento importante es que para poder arrancar o pelear se necesitan que los músculos estén tensos, haciéndonos trabajar sin parar, y no nos permite eso descansar. Y esto empeora, porque para que los músculos estén tensos se necesita energía, y esta viene del hígado, que produce grandes cantidades de glucosa en la sangre. Hasta que, obviamente, el páncreas, quien regula esta glucosa en sangre, no puede trabajar más y se produce la diabetes. Además, los músculos, al seguir funcionando, también necesitan oxígeno, y estas viajan por nuestras arterias, que se tensan para hacer que llegue mucho más rápido la sangre al músculo, pero esto nos provoca hipertensión.
y esto se pone peor. Entonces, como estamos enviando sangre a los músculos, el pobre estómago se queda con poca sangre, lo que le impide que pueda recubrirse eficientemente, y el ácido que está en él empieza a penetrar y empezamos a tener úlceras. Y finalmente vienen los problemas musculares, y así podríamos seguir un buen rato enumerando los problemas y consecuencias que tiene el estrés en nuestro organismo. Ahora la pregunta es, ¿se puede tomar control del estrés? Bueno, sí se puede. Lo primero es aprender a relajarse. Suena simple, pero no lo es tanto. Pero existen muchas técnicas que nos pueden ayudar, como de la meditación, la relajación, las caminatas, etc. Y lo segundo importante es aprender a reconocer nuestros gatillantes de aquellas situaciones o personas que activan nuestro estrés, ya sea para poder quitarle fuerzas o aprender a controlarlos. Una técnica útil es manejar un diario del estrés. Pueden ocupar un cuaderno o incluso el mismo celular para llevarlo e ir anotando todas las situaciones que nos provoquen estrés y clasificándolas según el área de nuestra vida que esté afectando. A lo mejor ver las noticias está afectando tu salud emocional, o tal vez algún problema con algún compañero de la U está afectando tu productividad. Y por ejemplo también el tener poco tiempo y andar atrasado en todas partes está afectando tu seguridad. Después que hayamos identificado cómo el estrés está afectando a las distintas partes de nuestra vida, nosotros empezamos a crear una estrategia. Y una de ellas es hacer un cambio externo. Lo más básico es alejarse de los estresantes. Es cierto que no vamos a poder eliminar todos los estresores, pero sí quitar aquellos elementos que no son necesarios y que estén afectando nuestra salud. Date cuenta de lo que no necesitas en tu vida. Es importante que aprendamos a decir no y a desarrollar la asertividad y no comprometernos con más tareas de las que podemos realizar. Por otra parte están las relaciones humanas. Si te das cuenta que una persona te afecta demasiado, no tienes por qué soportarla. Desintoxícate de esa gente y rodéate de gente que te apoye y que te aporte elementos positivos. Por último, ten precaución con lo que escuchas o lo que ves. Constantemente estamos expuestos a medios de comunicación cargados de malas noticias, de angustia y tristeza. Y todos estos elementos están cargados de ansiedad. Debes dejar de prestar atención a este tipo de información. Recuerda que el estrés proviene de lo que no puedes controlar. En cambio, busca programas de televisión o programas que en el fondo te informen, que nos hagan bien, que nos ayuden a crecer y que nos nutran. Otra técnica es aprender a tomar responsabilidad de tu vida. Si algo que no te gusta, busca la manera de cambiarlo. Deja de vivir desde la queja y empieza a vivir desde la solución. Por otro lado, también debes aprender a comunicarte mejor, ya que nos permite disminuir los malos entendidos y que muchas veces provocan grandes desgastes y estrés. Y empecemos a planificar nuestro tiempo. ¿Recuerdan cuando eran pequeños y hacíamos un horario con todos los tiempos definidos? Por lo tanto, creemos un nuevo horario que anticipe los eventos que tenemos por delante y vayamos actualizándolos a medida que los vayamos cumpliendo, para así tener un mayor control de nuestro tiempo y de nuestros pendientes. Finalmente, también existe un enfoque interno, que consiste en hacer un cambio de nuestra forma de ver el mundo. Adoptemos una actitud diferente, aprendamos a observar los problemas desde diferentes perspectivas, tratando de entender qué es lo que nos genera o nos causa estrés en situaciones específicas. También debemos ser conscientes de que nuestra energía es limitada. Cuando nos enfrentemos a un problema, piensa si realmente estamos disponibles para invertir nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía en aquella situación. Si la respuesta es no, simplemente déjala pasar y no te permitas que esa situación te persiga. Y finalmente, reconoce lo positivo de las dificultades. Ya es cierto, es verdad, es difícil ver lo positivo cuando estamos llenos de pega, de pruebas y de problemas, pero el estrés puede ser ese sensor que nosotros necesitamos para poder darnos cuenta qué parte de nuestras vidas necesitamos trabajar y enfocarnos.